Hoy vamos a continuar con la historia de la respuesta inmune. Ya terminamos de ver lo relacionado con la respuesta inmune innata. Ustedes saben las características de la respuesta inmune innata. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Rápida. Rápida. No tiene memoria. Sin memoria. Poco específica. Menos específica. Intransferible. Intransferible. Muy bien. Y por otra parte tenemos el nuevo capítulo que vamos a empezar a ver. Lo relacionado con la respuesta inmune adaptativa. Ustedes se acuerdan que la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata siempre están en comunicación. La respuesta inmune innata lleva la información y da los elementos necesarios para que se active la adaptativa. Y a su vez, la adaptativa potencializa la función de la innata. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, ¿qué características tenemos? Que es lenta. Es ¿Más? ultraespecífica. Ok, lenta. Es transferible. Ultraespecífica. Y si tiene memoria. Muy bien. Es transferible y tiene memoria, gracias. Estas son las características de los nuevos personajes a los que vamos a estudiar de esta historia. Entonces, hoy comenzamos con la respuesta inmune adaptativa. Y si ustedes se acuerdan, la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata tienen integrantes en sus equipos. Ustedes se acuerdan que la respuesta inmune innata lo dividimos en barreras físicas, mecanismos moleculares y mecanismos celulares. Bueno, pues la respuesta inmune innata es bastante más simple en cuanto a la cantidad de sus integrantes. Si se acuerdan, la respuesta inmune innata, cuando hablamos de células, en esta diferencia genealógica, ¿se acuerdan que estaba la línea mieloide? La línea mieloide de células. Y aquí estaban todos los granulocitos, monocitos, etc., ¿no? Y estaba la línea linfoide. La línea linfoide daba origen a 3 células. ¿Se acuerdan cuáles son estas? Linfocitos B, linfocitos T y células NK. Linfocitos B, linfocitos T y células NK. Pero ustedes saben muy claramente que las células NK pertenecen a la respuesta inmune innata. Por lo tanto, la respuesta inmune adaptativa es la historia del linfocito B y del linfocito T. Lo que vamos a estudiar en la respuesta inmune adaptativa se centra en la historia de vida y en las formas de funcionamiento de dos grupos celulares muy importantes que son los linfocitos B y los linfocitos T. La respuesta inmune adaptativa es evolutivamente reciente. Linfocitos T y linfocitos B. Esta es la historia. Las actividades, las funciones y los productos del metabolismo de los linfocitos T y de los linfocitos B tienen estas características. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, los linfocitos B son células que tienen un proceso de activación, de vida, etc. Y que al final el linfocito B se vuelve una célula a la que le llamamos célula plasmática. Célula plasmática. Un momentito. Ya fui por ahí. Bueno, la célula plasmática, que es la última etapa del desarrollo del linfocito B, se encarga de producir anticuerpos. Fíjense, estamos platicando solamente quienes aparecen en la historia. ¿De acuerdo? El linfocito B se vuelve célula plasmática cuando va, una vez después de pasar varias etapas de activación, termina volviéndose una célula plasmática, la mayoría de estos, y su trabajo es producir anticuerpos. Los anticuerpos, ¿se acuerdan que los esquematizamos frecuentemente así? El linfocito T, por otra parte, tiene dos subgrupos dentro de su familia. Están los linfocitos T cooperador, también se les conoce como linfocitos T CD4 positivos. Y el otro grupo son los linfocitos T citotóxicos, que también se les conoce como T CD8 positivos.
Ojo, hasta ahorita solo estamos diciendo quiénes van a ser los personajes de esta obra, ¿eh? Dentro de la respuesta inmune innata tenemos la historia de dos células. Los linfocitos T, que están compuestos por dos familias principales, T cooperador, también conocidos como CD4 positivos, son lo mismo, o T citotóxicos, también conocidos como TCD8 positivos. Esa es una parte de la historia. El otro personaje es el linfocito B. El linfocito B, después de llevar a cabo varias activaciones y funciones que vamos a detallar después, termina volviéndose una célula plasmática cuya función es producir anticuerpos. Estos productos de su metabolismo son moléculas que se secretan al exterior de la célula. Y bueno, estos son los anticuerpos, son proteínas que vamos a describir también a detalle en su momento. Todos estos integrantes del cuento, los linfocitos T con sus dos variantes, los linfocitos B con sus productos de secreción una vez que se vuelven plasmáticas, todos estos comparten estas características. Así como lo observamos en la respuesta inmune innata, en la cual el complemento, los macrófagos, los neutrófilos, todos esos integrantes de la respuesta inmune innata compartían las mismas características, si ustedes se acuerdan. Se producían en todo momento, no tenían memoria, etc. Bueno, pues en este caso, en esta historia, vamos a ver que a todo aquello que platiquemos tiene estas características de la respuesta inmune adaptativa, ¿de acuerdo? Para que no lo pierdan de vista. Y de todas maneras, cuando vayamos hablando de cada uno de sus pasos y de sus acciones, les siga haciendo hincapié en qué momento se comportan de esas formas, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? No. No. ¿No? Perfecto. Los de Bueno, memoria también son los B, ¿no? ¿cómo? Los linfocitos de memoria son también B, ¿no? Así es, tanto los T como los B, todos, acuérdate, todos los que están en este lado de la historia, ¿verdad?, cuentan con estas características. Tanto los T cooperadores como los T citotóxicos como los B tienen la posibilidad de hacer memoria. Todos los integrantes. Entonces, alguna vez escuché por ahí que se decía linfocito de memoria. O sea, puede ser un citotóxico de memoria, un cooperador de memoria, una Es célula plasmática correcto. de memoria. Justamente es correcto eso que mencionas. Una vez que les explique un poco más de cómo se diferencian, van a ver que dentro de estos linfocitos B se forman ya al momento de activarse y toda una historia, se forman células de memoria y por eso se explica por qué la respuesta inmune adaptativa tiene memoria, ¿de acuerdo? Pero sí, tanto los B como los T como los cooperadores citotóxicos tienen esa posibilidad de dar origen a células de memoria. Les va a quedar muy claro cuando vayamos platicando justo de este cuento de la función. Pero sí, ambos tienen, ambos linajes, ¿va? Bueno, entonces partiendo de este principio, les voy a platicar quiénes son estas células. ¿Quién es el linfocito B? ¿Y quién es el linfocito T? Y se los voy a ir contando primero cómo están hechos, qué maravilla existe tras de su existencia. Les digo que evolutivamente la respuesta inmune adaptativa es más reciente. La respuesta inmune adaptativa la tienen todos los animales vertebrados con mandíbula. Vertebrados con mandíbula. Si buscamos evolutivamente cómo se fueron produciendo los sistemas inmunes de los animales, vamos a encontrar que, bueno, ¿se acuerdan ustedes que la respuesta inmune innata pues compartimos con invertebrados? Los insectos también tienen, por ejemplo, péptidos antimicrobianos, tienen péptidos catiónicos, tienen células parecidas o digamos análogas en cuanto a función fagocítica, que por ejemplo los macrófagos que tenemos. ¿Se acuerdan? O sea, la respuesta inmune innata, todo lo que ya estudiamos, hay elementos compartidos hasta con las plantas. Pero la respuesta inmune adaptativa aparece evolutivamente cuando a los animales vertebrados les aparece la mandíbula. Fíjense qué interesante. Fue un momento de la evolución de los seres vivos del planeta. Cuando aparece esto, coincide justamente con la aparición de la respuesta inmune adaptativa, y con esto nos referimos a que aparecen células que pueden ser análogas en cuanto a función
que los linfocitos B y los linfocitos T. ¿De acuerdo? Bueno, pues les voy a platicar qué onda con estos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B y linfocitos T, como ustedes saben, son células de origen linfoide. Ajá. Son células circulares, muy definidas así, no tienen casi patitas como a diferencia de un macrófago, una dendrítica, son células generalmente, bueno, así las esquematizamos, ¿eh? Si ustedes hacen un cultivo in vitro de células incluso provenientes de los órganos linfoides de los animales, pues verán que al adherirse con ciertas características podemos hacer que estas células se adhieran más fácilmente y van agarrando así unas formitas porque se estiran para pegarse en una superficie. Pero los vamos a dibujar como andan por ahí flotando en la sangre en los tejidos. Entonces, miren, estas células, su gran característica, su principal característica, es que poseen un receptor único. Cada célula, cada linfocito B y T, tiene un receptor único con respecto de los otros linfocitos B y T con los que viven. Entonces, al receptor especializado del linfocito B se le conoce como receptor de la célula B y se abrevia de esta manera, BCR. El receptor del linfocito B se llama BCR, receptor de la célula B. Se los pongo así en las siglas en inglés porque así los van a encontrar en muchos lugares, pero ustedes saben que es el receptor de la célula B. Y este receptor está hecho por dos cadenas que tienen más o menos esta forma. Son como dos antenitas. Este es el BCR. Por su parte, el linfocito T tiene un receptor que se llama TCR. Y este receptor TCR está hecho por dos cadenas que tienen más o menos esta forma. Esta es la gran magia de la respuesta inmunadaptativa. Es una cosa increíble cómo ocurrió la evolución para que existan estos receptores. Acuérdense, lo que les acabo de mencionar es muy importante. Cada linfocito B tiene un BCR distinto en una región. Este BCR tiene dos regiones. Una región que es variable y una región que es constante. ¿De acuerdo? El BCR tiene regiones distintas, vamos a ver cuando hagamos un zoom. Pero hay una parte del BCR que es variable y una parte del BCR que es constante. ¿Es variable y constante entre quién? Ah, entre los linfocitos B de un mismo individuo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este linfocito B, por darles un ejemplo, en la región variable puede tener una forma de su BCR que es única de este linfocito B. Por ejemplo, tiene un BCR que tiene esta forma. Los dos extremos del BCR son idénticos entre sí. Entonces, este linfocito B, en su región variable tiene esta forma. Su región constante es igual, se llama constante porque es igual entre todos los linfocitos B de ese individuo. Si nosotros viéramos el BCR de otro linfocito B, imaginemos el linfocito B que vive aquí, vecino a este. Este linfocito B que vive junto al que ya les mencioné, este vecino tiene su propio BCR. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este BCR, en su región variable, tiene una forma distinta, así como cubos. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense esto, ¿eh? Los linfocitos B, cada linfocito B tiene un BCR, este es el BCR, ya quedamos, en su región variable, distinta a todos, a los demás linfocitos B. Habrá algunos que se parezcan, pero tienen algún elemento diferente, ¿de acuerdo? Entonces, los animales tenemos una cantidad de linfocitos B y de linfocitos T con una cantidad de combinaciones posibles técnicamente infinita.
Ahorita les voy a explicar un poco más esto, porque esta es una cosa de locos, ¿eh? Espero que su imaginación no haya aprendido algo. Sí, adelante. Bueno, es que no sé, tal vez sea algo tonto, pero sí hay muchos de uno mismo, ¿no? O sea, no podrías tener nada más una célula de todo tu cuerpo con solo una región variable de esa manera, ¿no? Se podría morir y ¡boom! A la caca todo. No sé, perdón por el lenguaje. O sea, pero, o sea, sí, son varias, ¿no? Con esa región variable en específica. O sea, sí, entre ellos, pero es la misma, ¿no? Bueno, No, pues sí, no al inicio. Ahorita vamos a ver qué interesante es esto, porque pues, se podrá morir alguna, efectivamente, pero habrá otra que tenga la posibilidad de reconocer algo parecido. Ahorita vamos a explicar esto, porque fíjense, aquí está la magia de la inmunología, de la respuesta inmune adaptativa, que es increíble. Si la innata es maravillosa, increíble, la adaptativa es todavía un poco más sorprendente en algunos aspectos. En inicio no hay, o es muy baja la probabilidad, muy baja de que haya células repetidas. Sin embargo, lo que sí puede pasar, Carla, es que si una se estimula, entonces dé origen a muchas iguales, ¿sí? Si este linfocito B, por ejemplo, recibe una señal que después voy a explicarles, y prolifera porque tiene que responder, entonces todas sus hijas, todas las células producto de esta proliferación de este linfocito B, estas sí, todas entre sí, tienen el mismo receptor que tenía la madre. Aquí sí, estas todas son clones entre ellas. De hecho, les voy a explicar que cuando se expande, cuando prolifera un linfocito B, da origen a un montón de clones iguales. Y a estas se les llaman clonas. Un linfocito B cuando se activa, da origen a una clona. Lo mismo hace el linfocito T, pero aquí sí es lo que tú estás comentando, Carla. Cuando un linfocito B prolifera, todas sus hijas tienen el mismo receptor que ella, ¿de acuerdo? Pero ojo, si antes de la activación, este linfocito B era único en su BCR, ¿de acuerdo? Y lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con el linfocito T. El linfocito T, también cada linfocito T tiene, inclusive es mayor la variabilidad de los linfocitos T que de los linfocitos B. Hay una mayor cantidad de clonas diferentes o de linfocitos T distintos. Lo mismo aquí, este linfocito T puede tener una forma en su TCR, que es distinta a todos los demás linfocitos T con los que coexista. Entonces imagínense esta cosa increíble. Cada linfocito T, o sea, cada individuo, cada uno de los que estamos aquí escuchando esta clase, el pajarito que escuchan en la ventana, la lagartija, sus perros, el gato del vecino, todos los mamíferos vertebrados con mandíbula, tenemos una cantidad aproximada de combinaciones de 10 a la 15. 10 a la 15 moldes de reconocimiento distintos. ¿Sí se dan cuenta? 10 a la 15 posibilidades. Un 1 y 15 ceros. ¿Sí estamos? ¿Ves la cantidad tan increíble de posibilidades de reconocimiento? Entonces, todos los animales vertebrados con mandíbula tenemos un repertorio de reconocimiento que incluye incluso, perdón por lo repetido, moléculas que no existen en el planeta. Si el día de mañana cae un meteorito que trae una proteína o un antígeno extraño del universo, o mañana en el laboratorio creamos un antígeno que no existe en el planeta, hacemos sintéticamente un antígeno nuevo, técnicamente todos los vertebrados con mandíbula que habemos, tendremos algún linfocito B y algún linfocito T que con su receptor, que con su BCR o su TCR, sean capaces de reconocer alguna región de este nuevo antígeno. ¿De acuerdo? Fíjense qué increíble. Díganme si no está como para
para empezar a pensar en Dios. No, no es cierto. Bueno, cada quien. Pero es una cosa increíble, divina, que cada ser, cada vertebrado con mandíbula tenga una forma de reconocer mediante un receptor específico todo aquello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La naturaleza le apostó al azar, porque estos BCRs y TCRs los realizan los linfocitos B y T al momento de su desarrollo al azar. En un proceso de azar desarrollan estas combinaciones. Este fenómeno se llama recombinación. Los linfocitos B y los linfocitos T llevan a cabo un fenómeno de recombinación genética, recombinación, para dar origen a esta interminable, digo, no es infinita, ¿no? Porque al final es 10 a la 15, pero que es suficiente esta variabilidad para reconocer técnicamente cualquier cosa que suceda. Fíjense qué respuesta tan increíble evolutiva, porque si el día de mañana un virus evoluciona como el que evolucionó, que no existía en teoría o que no estaba en contacto con nosotros, y evoluciona a una subespecie viral, todos tenemos un linfocito B y T capaz de reconocer aquello que el azar de la naturaleza produzca en el micromundo de los microorganismos, pues también está producido en el micromundo de las células de la respuesta inmune para poder hacerle frente. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Entonces, ¿por qué nos está metiendo en un jaque este coronavirus? Bueno, pues como ustedes saben, no todos los animales respondemos igual, con la misma eficacia, la misma potencia, la misma pauta de acelera y frena en la respuesta. Ajá. Pero pues tan evidente es que no todos nos hemos muerto. Y les aseguro que ya muchos de aquí seguramente llegaron a tener contacto, o llegamos a tener contacto con este agente. ¿Y por qué pudimos responder y no acabarnos? Pues muchos de nosotros porque fue efectiva en tiempo y forma este reconocimiento. Oye, entonces, a ver, quien quiera de aquí de este grupo se puede estar preguntando, oye, entonces yo tengo un linfocito B y un linfocito T para reconocer el virus del ébola, por ejemplo, que ni siquiera está, afortunadamente, o eso esperamos, no está presente en América. Pues sí, todos y todas los que estamos aquí platicando tenemos un linfocito B y T capaz de reconocer el virus del ébola y al plasmodium de la malaria y a todos los agentes tenemos. Por eso el hecho de que tengamos una clona disponible para reconocer no significa que hayamos tenido contacto y que esa clona haya sido estimulada. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podrías repetir lo de, bueno, cuando tenían como un vecinito? Sí. Gracias. Lo que les explicaba en esta parte es que justamente esta característica del BCR, que vuelve a un linfocito B único y que tengamos esta amplia variabilidad, es que los linfocitos B tiene cada uno un BCR y este BCR es distinto entre los linfocitos B, vecinos de un organismo. Tiene diferencias en unas regiones especiales, que son las regiones variables. Por ejemplo, la región variable de este linfocito B tiene esta forma de 3 patitas, mientras que la región variable del linfocito B vecino tiene 2. ¿Sí lo ven? Ajá. Y a su vez, el linfocito B de aquí junto, tiene un BCR que en lugar de tener así patitas, pues tiene unas bolitas. Y otro tendrá un caracol así, y otros tendrán cubos. Lo estoy diciendo de manera esquemática para que se entienda que son distintos entre sí. Entonces, ¿en qué región son distintos los linfocitos B con respecto de sus BCRs? En las regiones variables. Recuérdense que les mencioné que el BCR, que son los receptores de las células B, o los linfocitos B, tienen regiones variables y tienen regiones constantes. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos las regiones constantes, ahí sí, su mismo nombre nos lo dice. Son constantes entre todos los linfocitos B del mismo individuo. Entonces, allí sí, si yo agarro el linfocito B
imagínense, que está presente en el linfonodo axilar de un perro. O sea, si yo agarro... Bueno, esto va a ser... Este es un perro. Este es un perrito. Está sentado. Está moviendo la cola. Tampoco ves. Bueno. Si nosotros pensamos y agarramos un linfocito B que vive en el linfonodo axilar, y es este, y agarramos el linfocito B que vive en el linfonodo popliteo, que es este, y el linfocito B que vive en el linfonodo inguinal, porque son los lugares donde viven, ¿eh? Y el linfocito B que vive en el vaso, el órgano vaso también es un órgano linfóide. Si yo agarro distintos linfocitos B, me puedo dar cuenta así distribuidos que todos los linfocitos B de este perrito tienen las regiones constantes de sus BCRs iguales, ¿de acuerdo? Pero lo que es variable, si yo agarro, si estos son 3 linfocitos, que los 3 vienen del mismo linfonodo, son vecinos, vamos a encontrar que las regiones variables de su BCR son distintas entre sí. A eso me refería. ¿Queda claro? ¿Se resolvió la duda? ¿Alguna pregunta? Yo, Sí. ¿en qué, o sea, por qué específicamente los vertebrados que tengan mandíbula? La naturaleza es así. La madre naturaleza nos enseña a todo momento. No, pues es una, no, o sea, no hay, por ejemplo, lo que pasa es que si tú estudias, por ejemplo, vertebrados sin mandíbula, como por ejemplo la lamprea, son un animal ahí medio extraño, busquen en Google, y la lamprea es un vertebrado, o sea, ya tiene huesos, pero no tiene el desarrollo de la mandíbula. La lamprea no tiene mecanismos de recombinación que dan origen a este tipo de receptores. Pero si observas ya otro vertebrado con mandíbula, por ejemplo una serpiente o un anfibio, son vertebrados ya con mandíbulas, estos ya tienen estos mecanismos de reconocimiento adaptativo. Así apareció evolutivamente. ¿Qué otra duda había por ahí? Si no, hay otra duda rápidamente con referente a lo que dijo Anael. Es que a mí también se me hace muy interesante y alguna vez vi por ahí, o sea, que sí tiene que ver, bueno, es que no sé si en la inmunidad específicamente, pero sí la alimentación en el individuo sí tiene mucho que ver con cómo se va adaptando al medio y de su evolución. En realidad creo, si mal no estoy, que lo que realmente hace un individuo un mamífero es también la mandíbula, la articulación temporomandibular, si no estoy mal. Entonces, realmente creo yo que sí tiene que ver la dieta un poco en qué encaminó a estos individuos a tener este tipo de inmunidad. No sé, es tal vez algo que creo yo. No sé, habría que investigarlo un poco más. Habría que investigarlo un poco más porque pues hay dietas muy variadas dentro de individuos, incluso invertebrados y vertebrados, ¿no? Hay ahí como algunos parecidos que podríamos encontrar y no forzosamente se reflejan en una modificación inmunológica. Yo pienso que tiene que ver tal vez con algún nivel de exposición a antigénicos, con alguna etapa del desarrollo del planeta y de contacto antigénico, la adaptación de algunos genes, mutaciones en estos genes que pudieron dar origen a las enzimas que llevan a cabo este fenómeno que se llama el fenómeno de la recombinación. Ahorita vi que preguntaban en el chat de la recombinación. Este detalle no lo vamos a ver para la finalidad de este curso. Nada más quiero que sepan que el fenómeno de recombinación es que un gen, que normalmente son estables, los genes no se alteran, no se cambian de forma o de lugar. En este caso, los genes que codifican para estas regiones de los BCRs y de los TCRs, esos genes sí llevan a cabo un proceso de recombinación, es decir, un reacomodo. Más adelante, cuando veamos ya un momento de activación de estas células, les explicaré un poco más acerca de la recombinación. Ahorita nada más quiero que sepan que los genes que dan origen a estas regiones de estas proteínas, porque estos BCRs, como buenos receptores, son glicoproteínas, son proteínas con carbohidratos asociados. Bueno, pues a la región de estas proteínas, los genes que codifican para estas regiones de las proteínas son genes que sí pueden reensamblarse
una parte de un gen que se pega con otra que no estaba junto y otra, y se hace una nueva combinación de segmentos génicos. A este fenómeno se le llama recombinación, y es el proceso por el cual se genera esto. No vamos a ver más detalle de ello, ¿de acuerdo? Cuando veamos un poquito un fenómeno que es la activación de esto, les platico más, ¿va? Bien, entonces fíjense, este es el linfocito B. Estos son sus BC, estos es su BCR. Y a su vez, el linfocito T también tiene sus TSRs. El linfocito T, bueno, aquí les voy a dibujar ya un zoom de cómo vamos a explicar este BCR, porque es importante que lo conozcamos un poquito más a detalle. Si nosotros hacemos un zoom a cómo está hecho este BCR, a ver, te lo voy a dibujar mejor. Tenemos el linfocito B, que tiene su BCR, y nosotros le hacemos un acercamiento a este BCR, vamos a encontrar que está hecho por dos cadenas. Se los voy a dibujar un poco de manera esquemática, como a veces lo pueden encontrar en los libros. Entonces, miren. Así está hecho. Y tiene pegadas otras cadenitas aquí. Así están hechas. A estas cadenas grandes, fíjense estas primeras cadenas que les dibujé, se las voy a encerrar aquí. Esta primera cadena se le llama la cadena pesada. Le ponemos una H de heavy. Esta es la cadena pesada. Y se dan cuenta, la cadena pesada viene por duplicado. Las dos cadenas pesadas que componen este BCR, estamos, acuérdense, hablando de este BCR, las dos cadenas pesadas son idénticas entre sí. Y cada cadena pesada tiene pegada una cadena más pequeña que le llamamos la cadena ligera. La cadena ligera. ¿Sí me siguen hasta aquí? Entonces, estoy explicando esta estructura proteica, este receptor que se llama BCR, cómo está hecho a detalle. Y este BCR está hecho por 4 cadenas. 2 cadenas pesadas que son idénticas entre sí y 2 cadenas ligeras unidas a cada una de las cadenas pesadas, y que estas cadenas ligeras son idénticas entre sí. Por lo tanto, si viéramos este BCR, es como un espejo. Son iguales esta región de esta región, pero siempre están unidos. ¿De acuerdo? Las dos cadenas pesadas están unidas entre sí por enlaces, aquí. Para quien le interese, son enlaces disulfuro que unen a estas dos cadenas, y a su vez las cadenas ligeras están unidas a las cadenas pesadas también por enlaces químicos. Fuertes, enlaces disulfuro. Entonces, este es el BCR. Y les voy a platicar ahora de los dominios. Cada una de estas pancitas que yo les dibujé aquí, cada una de estas semicírculos, estas bolitas, se les llama dominios. La cadena pesada tiene un dominio variable que está aquí en el extremo. A esta bolita del final le llamamos el dominio variable de la pesada. Y todos los demás dominios de la cadena pesada son dominios constantes. Y entonces tenemos constante 1, constante 2, constante 3. ¿De acuerdo? Constante 1, 2 y 3. Entonces, fíjense, les estoy explicando a detalle qué es lo que estaba dibujándoles hace rato. Lo que varía en los BCRs son los dominios variables. Esta puntita del BCR que les dibujé con distintas formas, piquitos o puntitos, en realidad es una región del dominio variable de la pesada que corresponde con que la ligera
también tiene un dominio variable de la ligera. Ujú. Ahorita lo vuelvo a explicar. Entonces, fíjense, ¿cómo están hechas las cadenas pesadas? Bueno, las cadenas pesadas están hechas por dominios. Y vemos que el dominio más distal a la célula, este dominio, el último dominio de la cadena pesada, le llamamos el dominio variable de la pesada. Y de ahí, en dirección hacia la célula, es constante 1, constante 2 y constante 3. Después vamos a ver que estos pueden cambiar de nombre, pero en términos generales, constantes. Todos los demás son constantes. Y a su vez, la ligera también tiene dos tipos de dominios. El variable de la ligera, que es el que está más distal a la célula y que está junto con el variable de la pesada, están muy pegaditos. Y tiene un segundo dominio, que es el constante de la ligera. ¿Sí me siguen? Y si quedamos que esto es en espejo, pues es exactamente lo mismo de este lado, ¿no? Aquí tenemos variable de la pesada, constante 1, constante 2 y constante 3, hablando de la pesada. Y en la ligera tenemos variable de la ligera y constante de la ligera. Ujú. Así está hecho el BCR. Y fíjense que del producto de la interacción entre el dominio variable de la pesada con el variable de la ligera es que se da el sitio de reconocimiento del antígeno. Aquí es donde esta asociación nos puede dar una forma específica, que es lo que vuelve a este linfocito B único. ¿De acuerdo? Pablo, Entonces, ¿podrías repetir en lo último, por favor, el sitio de ¿sí? asociación? El lugar de reconocimiento del antígeno es, ¿qué es este sitio? Es el producto de la unión entre el dominio variable de la pesada con el variable de la ligera. A esta interacción de los dos receptores, el producto de esta interacción de las dos cadenas que componen este receptor, en sus dominios variables, cuando se unen, cuando están juntos estos dos dominios variables, dan origen a la forma del sitio de reconocimiento del antígeno. Uh-huh. Si algún antígeno que llega por azar tiene una región que tiene esta forma, pues imagínense, este sería el antígeno, algo extraño, pues este BCR será capaz de reconocer, ¿de acuerdo? Pero ¿con qué parte el BCR es que puede reconocer aquello extraño? Pues lo puede reconocer con su porción más distal, que está hecha por el dominio variable de la pesada, junto con el dominio variable de la ligera. De ahí en fuera, los demás dominios son constantes, son iguales entre todos los linfocitos B. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Queda más o menos la duda? Sí, gracias. Eso sería igual entonces la región variable, ¿no? Ajá, así es. La región variable es esta. Es la región que comprende, o sea, el sitio de reconocimiento del antígeno está dada por los dominios variables de la ligera y variables de la pesada. ¿De acuerdo? Ese es el BCR. Este receptor que les estoy platicando, compañeros y compañeras, son los ojos del linfocito B. ¿Cómo sabe reconocer el mundo el linfocito B? A través de su BCR. Su BCR está hecho al azar, esta región, para reconocer N cantidad de posibilidades de formas que pueda tener lo extraño. ¿Sí lo estamos agarrando más o menos? Entonces, el mundo, el mundo el micromundo, el linfocito B lo reconoce a partir de su BCR. Con este BCR y con estas regiones particulares, el dominio variable de la pesada y variable de la ligera, es que logra hacer su conformación estructural. Ojo, se los pongo así, pero es una cosa tridimensional. Imagínense que esta es la cadena pesada, y la cadena ligera llega y se ensambla en el proceso cuando va generando su BCR. En realidad estas moléculas están así como enroscadas, pero llegan, no se cuenta, y se pegan. Y entonces a la unión del dominio variable de la pesada con el variable de la ligera, al azar, se configura una estructura tridimensional. ¿Qué se va a poder adaptar a esto? Pues aquello que tenga un antígeno o algo extraño, que tenga la forma complementaria, como si fuese un molde de yeso.
¿Se lo imaginan ustedes? Todos aquí se han hecho algún momento, tal vez en la primaria o en algún momento, estas máscaras de yeso, ¿sí? ¿Sí lo han hecho? Sí. Sí. Bueno, pues imagínense que eso es esto. Es un molde. Imagínense la máscara de yeso cuando se la quitan y tiene una estructura tridimensional que le da una forma. ¿Qué se podrá adaptar a esto? Pues al azar, cuando exista un antígeno que tenga la cara que embone en ese molde que se creó. Estos son moldes, son estructuras que tienen volumen y en ese volumen pueden reconocer alguna región de una molécula extraña, ¿de acuerdo? Estos linfocitos B, estos BCRs y los TCRs están hechos para reconocer lo extraño, ¿de acuerdo? Después vamos a platicar más adelante cómo es que se lleva a cabo este reconocimiento de lo extraño. ¿Sí? Vamos a continuar explicando, ya les expliqué cómo está hecha la estructura clave. Este linfocito B, su estructura clave es el BCR. Y dentro de su BCR, el sitio de reconocimiento del antígeno está presente en las porciones distales del BCR y está compuesto por el dominio variable de la cadena pesada en conjunción con el dominio variable de la cadena ligera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas con el BCR? ¿Queda clara su estructura? Muy bien. Sí. Perfecto. Pues el TCR tiene una estructura bastante común. Tiene algunas diferencias estructurales, pero si lo vemos a grosso modo es muy parecido. El linfocito T, yo les dibujé que tenía así su TCR. Pues si nosotros vemos el TCR a detalle, encontramos que está hecho de esta manera, miren. El TCR tiene dos cadenas principales. Tiene la cadena alfa y la cadena beta. ¿De acuerdo? Cadena alfa y beta. Y es muy sencillo. Este se llama alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Y en la región alfa 1 y beta 1, en estos dominios, el dominio alfa 1 y el beta 1, esta es la región variable. Y esta es la región constante. Lo constante son los alfa 2 y beta 2 y lo variable es alfa 1 y beta 1. Entonces, en la región alfa 1 está presente el sitio de la proteína que proviene del fenómeno de recombinación. En esta región de beta 1 es donde está, en beta 1 está la región variable de su cadena beta. Y en alfa 1 está la región variable de su cadena alfa. Y lo mismo, la unión de alfa 1 y beta 1 dan origen a una estructura tridimensional, la cual podrá adaptar eventualmente algún péptido que tenga esta forma. Si llega a algún momento un péptido, una molécula extraña que tenga esta forma, pues podrá ser reconocido por el TCR de este linfocito T. Aquí hay una cosa importante. El TCR del linfocito T requiere que alguien le muestre los péptidos. El linfocito T no sabe reconocer los péptidos cuando están sueltos. Alguien se lo tiene que mostrar. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién le podrá mostrar? ¿Una célula dendrítica? Muy bien. La célula presentadora de antígenos, ¿no? El linfocito T no puede, su TCR no es capaz de reconocer. Si yo agarro un péptido, este mismo péptido, y se lo pongo así flotante, a pesar de que es afín para su sitio de reconocimiento,
Imagínenselo así. A pesar de que este péptido sería capaz de adaptarse, no se adapta aunque estén ahí presentes. Se necesita forzosamente que este péptido, para que pueda ensamblarse adecuadamente en el TCR, tiene que estar siendo mostrado por otra molécula que está llevando un péptido en su región del pocket. ¿Qué molécula es esta? MHC2. LMHC2. Muy bien, qué gusto que lo sepan ya. El MHC clase 2, perfecto. Si esta es una célula presentadora de antígenos que está llegando de la respuesta inmune innata y está cargada de péptidos mostrándolos en el exterior, ustedes ya se sabían esta parte de la historia. Si es MHC clase 2, el linfocito T que reconoce el MHC2, ¿cuál es? Cooperador. Muy bien, el T cooperador. Porque el T cooperador tiene una molécula que le sirve para reconocer al MHC clase 2 y esta molécula se llama, tenemos aquí su H, la H es de cooperador en inglés que es helper, ¿eh? Por eso cuando les pongo TH me refiero a un T cooperador, la H es de helper. Bueno, pues el T cooperador tiene una molécula y esta molécula se llama CD4. Por eso les llamamos a los cooperadores CD4 positivos, porque presentan una molécula que se llama CD4. Nada más les estoy dando un breve adelanto. Este TCR que les dibujé aquí tiene sus dos cadenas, alfa y beta, y en las regiones alfa 1 y beta 1 tienen la posibilidad de adaptar un péptido. Pero para que este péptido se adapte correctamente, requiere sí o sí que sea una célula presentadora quien se lo muestre. Y si la célula presentadora lo está expresando en MHC clase 2, el linfocito T que es capaz de reconocer ese péptido en esa molécula de MHC clase 2, es el linfocito T cooperador, también conocido como CD4 positivo. ¿De acuerdo? Ven cómo va juntándose la historia. De todas maneras, la vamos a ver hasta el hartazgo. ¿Va? ¿Dudas con cómo? Ajá, sí, adelante. Perdón, Adelante. entonces, en el caso del BCR, ¿puede reconocer péptidos que estén en el líquido intersticial? Así es. El BCR reconoce antígenos un poco más grandes, fíjate. Reconoce fragmentos de antígenos solubles. Así es. El linfocito B no tiene pena. Él llega y solito agarra y se presenta. Hola, yo soy fulano tal. El linfocito T es un linfocito T como más tímido. Requiere que alguien le presente a aquello con lo que tiene afinidad. ¿Sí? Esa analogía me sirvió cuando era estudiante allí en la prehistoria. Pero el linfocito B solito llega y es de esas personas decididas que llegan y hablan. Y el linfocito T es de esas personas un poco más introvertidas que requiere que alguien más le presente y le diga, oye, preséntame esto. Ah, sí, te lo presento. ¿No? Entonces, así es. El linfocito B reconoce antígenos solubles, se les llama. Antígenos solubles es cuando están sueltos. Y el linfocito T requiere forzosamente reconocer antígenos o péptidos acoplados a una membrana celular de una célula presentadora. ¿Va? ¿Fui claro? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Perdón, Pablo, ¿qué era el CD4? El CD4 es una molécula, este CD4 le permite al T cooperador reconocer al MHC clase 2. ¿De acuerdo? Para eso le sirve. Y de una vez les platico. Mientras que, si pensamos si este linfocito, este TCR, fuese de un linfocito T CD8 positivos, también conocido como citotóxico, pues tendríamos igual su TCR, con su forma de reconocimiento. Ajá. Pero ¿qué molécula de MHC estaría reconociendo? La 1. MHC1. Muy bien. El MHC clase 1, que tiene esta forma, ¿se acuerdan? Y aquí estaría mostrándole el MHC clase 1, un péptido. Y la diferencia, si es un T citotóxico o un T cooperador, es con qué molécula reconoce al MHC. La molécula que se llama CD4, que le da su nombre de T cooperador, sirve específicamente para reconocer moléculas MHC clase 2. Mientras que la molécula
CD8, es un linfocito T CD8 positivo, sirve para reconocer al MHC clase 1. ¿Sí estamos? Entonces, miren nada más qué interesante. Así es, después cuando les vaya contando más la historia completa, van a ver qué increíble es todo esto. Ahorita la parte que me interesa que conozcamos para dar inicio y tener las piezas suficientes para armar esto, es que conozcan ustedes cómo está hecho su receptor. Este TCR son los ojos con los que el linfocito T ve el mundo. Y siempre que sea un linfocito T, tiene que tener un TCR, sea CD8 o sea CD4 el linfocito T, los dos tienen TCR. ¿Cuál es la variación? La molécula se le llama, bueno, es una molécula que le sirve para reconocer al MHC clase 2 o al MHC clase 1. Ya sea la diferencia entre un T cooperador y un T citotóxico es que el T citotóxico tiene un CD8 y el T cooperador tiene un CD4. Y por ello, leen cosas distintas. El T cooperador lee información que se le está presentando en el MHC clase 2, mientras que el T citotóxico, por esta molécula CD8, reconoce información que se le presenta en el MHC clase 1. Y esto les da habilidades y funciones biológicas distintas, que les voy a explicar después, ¿de acuerdo? Pero independientemente de esto, ambos linfocitos T tienen un TCR, y el TCR tiene una estructura que también tiene dominios variables y dominios constantes. A través de los dominios variables es que es capaz de reconocer este péptido que viene de lo extraño. ¿De dónde vienen estos péptidos? Ustedes ya saben la historia de los péptidos que está detrás de aquí. Si viene en un MHC clase 2, este péptido viene de un proceso de fagocitosis. Y si viene en un MHC clase 1, este péptido proviene de un proceso endógeno, de una proteína que venía de adentro de la célula. ¿Me siguen? ¿Vamos juntas y juntos? ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, este es el TCR. Esta es la pieza clave del reconocimiento. Y es bien estricto su proceso de selección. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos claro quiénes son los linfocitos B, quiénes son los linfocitos T y cómo ven el mundo. El linfocito B lo ve a través de su BCR y el linfocito T lo ve a través de su TCR. Estos receptores es lo que dan la magia del reconocimiento de todo lo que pueda aparecer en el planeta o todo lo que pueda llegar de fuera del planeta. Imagínense qué increíble, ¿no? Y han hecho experimentos así, ¿eh? Claro, no traen antígenos del espacio, pero sí de hacer antígenos sintéticos que no hay en el planeta. Se pueden, por procesos químicos, hacer ensamblados de péptidos que no se han reportado en la naturaleza. Y esos péptidos nuevos tienen, y se los ponen a un conejo, y se los ponen a una gallina, y se los ponen, todos montan una respuesta contra ese péptido que no existía en la naturaleza. Imagínense qué increíble, ¿no? Bueno, después les voy a platicar más de esto, porque si no me empiezo a emocionar muchísimo adelante. Bueno, entonces, vamos a empezar, ya que conocemos quién es el linfocito B y quién es el linfocito T, ahora vamos a ver cuál es su origen, su historia de vida. ¿De dónde provienen? ¿Dónde se entrenaron? ¿Cómo se generaron? ¿Cómo desarrollaron ese BCR o ese TCR? Bueno, toda esta magia sucede en unos órganos especializados que se llaman los órganos linfoides. Los órganos linfoides. Los órganos linfoides tienen dos principales grupos. Los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. ¿De acuerdo? Órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Vamos a encontrar que cada uno desarrolla etapas distintas en la vida del linfocito B y del linfocito T. En estos órganos linfoides es donde viven, donde se generan y viven los linfocitos B y T. ¿De acuerdo? En los primarios ocurren fenómenos relacionados con el inicio de la vida
del linfocito B y T. El inicio de la vida del linfocito T y del linfocito B. ¿De acuerdo? En estos órganos linfoides primarios ocurren fenómenos muy importantes para la vida y el buen funcionamiento de los linfocitos T y de los linfocitos B. Aquí ocurre la linfopoiesis. La linfopoiesis. También aquí ocurre un proceso de maduración de las células. Y aquí ocurre también un proceso de selección de las células. Linfopoiesis, maduración y selección. ¿De acuerdo? Mientras que en los órganos linfoides secundarios ocurre un almacenamiento Una vez que, fíjense, en la historia cronológica de los linfocitos T y B, todo comienza en los órganos primarios, es el inicio de la vida. Se forma la célula, va madurando, va construyendo sus mecanismos de función y de reconocimiento. Después, en función de esta maduración y de estos órganos, de estas formas de reconocimiento, se seleccionan y aquellos linfocitos T y B que pasan estas pruebas de los órganos linfoides primarios, ahora se van a vivir a los órganos linfoides secundarios. En términos cronológicos, en su vida, así es como se lleva a cabo la historia. Y en los órganos linfoides secundarios se almacenan. Es en los órganos linfoides secundarios donde se da el reconocimiento del antígeno. Y por ende, este reconocimiento del antígeno, aquí es donde se puede montar una respuesta. Montar una respuesta es como iniciar una respuesta, es un término común en la inmunología. Montar una respuesta inmune, a partir de que aquí se reconoce, ahí también se puede montar una respuesta, se inicia una respuesta, y a partir de los órganos linfoides secundarios se disemina la respuesta hacia todo el organismo. Se disemina la respuesta. Diseminar es distribuir en todo el cuerpo, ¿no? o en el tejido que se necesita. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estas son las características funcionales de los órganos linfoides primarios y secundarios. ¿Pero qué se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios? Pues ustedes ya saben que aquí se producen las células, aquí maduran y aquí se seleccionan. ¿Y qué pasa en los órganos linfoides secundarios? Pues aquí se almacenan, ahí es un lugar ideal para el reconocimiento del antígeno y montar la respuesta, y a partir de los órganos linfoides secundarios se disemina hacia el organismo. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplos tenemos de órganos linfoides? Ahora sí. ¿Alguien sabe esto? ¿Alguien quisiera participar? ¿El timo? La médula ósea. No, la médula ósea. Muy bien. Ejemplos. Médula ósea. ¿El timo? El timo. Muy bien. ¿Qué más? ¿El vaso? El vaso, ¿no? El vaso caería en... ¿En secundario? En secundario, justamente. No, no, es que ya mis primeros son una vergüenza. Me iban a dar unos. Ya voy por ellos. Entonces, aquí tenemos a la médula ósea. ¿La bolsa cloacal contaría como secundario? Muy bien, es primario. Muy bien. Bolsa ok. cloacal o bolsa de Fabricio, lo conocen algunos. Médula ósea, timo, bolsa cloacal. Aquí también están, ojo con esto, las placas de Peyer, pero no todas, ¿eh? Placas de Peyer, pero no todas las placas, solamente las ileocecales en rumiantes y cerdos. ¿De acuerdo?
En rumiantes y cerdos, las placas de Peyer y ileocecales también son órganos linfoides primarios. Fíjense qué se produce en cada uno de estos. En la médula ósea se llevan a cabo todas estas acciones para los linfocitos B. En la bolsa cloacal se llevan a cabo todas estas acciones para los linfocitos B. Y en las placas de Peyer y ileocecales de rumiantes y cerdos se producen todas estas acciones para los linfocitos B. Si se dan cuenta, el timo es el responsable de este fenómeno para los linfocitos T. Es muy importante el timo, es una escuela súper especializada. Es bastante más riguroso el timo en todos estos procesos de linfopoiesis, maduración y selección. Es más rigurosa la escuela del timo que la linfocitos B y bolsa cloacal. Ajá, y las placas de Peyer. Es más riguroso el timo. Y por eso las especies lo tienen, ¿eh? O sea, las aves tienen su timo. Es un timo, tiene algunas diferencias anatómicas y estructurales con otros timos, pero todos los que tengan linfocitos T tienen que tener timo. El timo es muy importante. Una cosa importante de los órganos linfoides primarios es que estos, en cuanto a al desarrollo del individuo, van involucionando con la edad. Los órganos linfoides primarios van disminuyendo de tamaño con la edad, aunque no siempre, aunque está demostrado que aunque quedan vestigios de los órganos linfoides primarios, siempre conservan algún grado de funcionalidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si medimos los timos de ustedes con el timo mío, mi timo seguramente ya es bastante más pequeño, porque con el paso del tiempo va disminuyendo, va involucionando estos órganos linfoides primarios. La médula ósea se va inactivando, ustedes se acuerdan, bueno, se va sustituyendo por otros tipos de tejido. Ustedes se acuerdan cuando vieron seguro biología tisular, que en animales adultos se observaba en la médula ósea una mayor cantidad de tejido adiposo, una médula ósea menos activa, mientras que en los animales jóvenes se observa una médula ósea activa. Ajá. Esto es ¿por qué? Por este aspecto de que van involucionando con la edad, van disminuyendo su talla, ¿de acuerdo? Disminuyen en su talla al aumentar la edad, ¿de acuerdo? Sin embargo, siempre queda algún remanente funcional. ¿Dudas con los órganos linfoides primarios? En principio les voy a platicar que la historia de todas las células, como vimos en los linfocitos B y T, como vimos cuando vimos respuesta inmunitaria, en realidad todo comienza en la médula ósea, ¿eh? O sea, los precursores, los progenitores de los linfocitos B y T, todos comienzan en la médula ósea. La diferencia es que los progenitores de los linfocitos T tienen que irse al timo. En cuanto a una célula, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el árbol genealógico de las células? Que estaba una célula troncal hematopoyética autorregeneradora, y después daba origen a dos, progenitor mieloide y progenitor linfoide. ¿Se acuerdan de esto? Pues los progenitores linfoides tienen dos caminos. Pueden ser un linfoide de linfocito B, que se les llama pro-B, progenitor de B. O sea, aquí yo se los dije todos en una sola historia. Los precursores o progenitores linfoides comunes, pero este progenitor linfoide común tiene que escoger camino, progenitor de B o progenitor de T. Si va a ser un progenitor de B, se queda en la médula ósea, o se va a la bolsa cloacal, o se va a las placas de Peyer. Pero si es progenitor de T, tiene que irse forzosamente al timo. El progenitor de T tiene que irse a estudiar al timo si quiere ser un linfocito T, ¿de acuerdo? Mientras que los progenitores de B se pueden quedar en la médula ósea o se pueden ir a las placas de Peyer o a la bolsa cloacal, ¿de acuerdo? Entonces todo el cuento comienza en la médula ósea. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, oigan, ¿y qué pasa cuando no hay huesos, por ejemplo, en la etapa fetal o embrionaria? Creo que ¿Qué hay órganos? el hígado, ¿no? Tiene que ver. Muy bien, Carla. En la etapa prenatal, ojo, porque estos linfocitos T y B y esta generación de células empieza desde la etapa prenatal, ¿eh? Entonces, en la etapa
prenatal, los órganos linfoides primarios son otros. Ujú. Si vamos en el orden cronológico del desarrollo embrionario, lo primero que hay son unos islotes que se llaman, son unos acumulados de células que se llaman islotes del saco vitelino. En el vitelo, en el saco vitelino, hay unos acumulados celulares que es donde están presentes estas células en la etapa embrionaria. Después estas células del islote del saco vitelino viajan a una región que se llama el mesénquima paraaórtico. Paraaórtico. Es decir, es un acumulado de células que se encuentran junto a la aorta. Una vez que ya hay aorta, estas células de los islotes del saco vitelino viajan al mesénquima paraaórtico. Y después se van a vivir al hígado, esto ya es cuando es un feto, al hígado y vaso fetal. Hígado y vaso fetal. Entonces, fíjense, antes de que haya médula ósea, ya se están produciendo células, pero ocurren en otras regiones. Cuando aparecen los huesos, todas estas células que fueron viajando de un órgano a otro, ahora viajan para poblar la médula ósea, las placas de Peyer y la bolsa cloacal. Y el timo. ¿De acuerdo? Pablo, entonces primero tienen que crearse literalmente desde el islote del saco vitelino o se pueden crear, por ejemplo, en el vaso, ya en el feto. No, desde el islote ya están presentes. Bueno, hay poblaciones que están proliferando y entonces conforme van apareciendo otros órganos en el desarrollo embrionario y fetal, estas células van viajando. Es bien interesante. Fíjense que estos movimientos de las células es bien importante entenderlos en la biología del desarrollo para entender muchos otros fenómenos, incluso patológicos. Por ejemplo, el cáncer, cuando las células hacen metástasis, se parece un poco la forma en la que las células se mueven y se señalizan para viajar con este tipo de desplazamientos celulares dentro de los órganos. Luego, cuando al final, ¿se acuerdan que les prometí una clase que es inmunología del cáncer? Ahí les podré platicar qué significa esta metástasis y por qué se parece biológicamente a estos momentos del desarrollo embrionario. En el desarrollo embrionario, recuerden ustedes que muchas células viajan, que se encuentran distribuidas en distintas regiones de las primeras cordas que se forman en el desarrollo embrionario. Las células están en todo momento proliferando y desplazándose. Unas viajan para acá y proliferan ahí para dar origen a un órgano y después viajan a otro. Hay mucho movimiento, mucho desplazamiento de poblaciones celulares. Pues una de estas poblaciones que se desplaza son las poblaciones celulares relacionadas con la linfopoiesis y con la generación de los órganos linfoides. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí, oye Pablo, disculpa, ¿a qué te referías con lo de talla y edad? Talla y edad. Sí. Eso de que bajas. Sí, que conforme van pasando los años ya en un animal nacido y todo, los órganos linfoides primarios van involucionando con la edad. Entonces, por ejemplo, en una persona de la tercera edad ya hay un timo remanente, ya hay un pellejito de timo, ¿no? En animales también adultos se observa ya un timo muy disminuido, una bolsa cloacal también que se va haciendo cada vez más pequeña en aves ancianas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los órganos linfoides primarios disminuyen de talla al aumento de la edad, y no así los secundarios. Los órganos linfoides secundarios, esos se mantienen toda la vida en sus estructuras, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda con los órganos linfoides primarios? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son los ejemplos en un individuo ya nacido? ¿Y cuáles son los órganos primarios en la etapa prenatal? ¿Queda claro? ¿Me puedes repetir, lo que habías puesto en la parte de hasta arriba? Es lo que ya habíamos visto antes. Ajá. ¿Esto de acá, Fernanda? Sí. ¿Sí? Nada más estaba explicándoles que de dónde vienen estas células que se están distribuyendo, porque yo les conté aquí estamos viendo
aquí se forman linfocitos B, aquí se forman linfocitos T, aquí se forman Bs y Ts. Pero si empalmamos esta, digamos que esta es la parte geográfica, en qué lugar se ubican para terminar su desarrollo. Ajá. Pero si vemos el árbol genealógico, recordemos que cuando yo les platicaba de las células troncales hematopoyéticas, había dos caminos iniciales, la línea mieloide y la línea linfoide. Y entonces aquí tenemos el progenitor mieloide común, que daba origen, ¿se acuerdan?, a los granulocitos monocíticos o a los megacariocitos eritrocíticos. ¿Se acuerdan de toda esta historia? Bueno, pues de este lado de la historia, el progenitor linfoide común da origen, este progenitor linfoide común vive en la médula ósea. Este sí o sí vive en la médula ósea. Pero una vez que el progenitor linfoide común decide volverse progenitor de B o progenitor de T, entonces se puede ubicar en órganos distintos. Algunos se quedan, si este va a ser un progenitor de B, se puede quedar en la médula ósea y seguir ahí todo el desarrollo, o bien se puede ir a la bolsa cloacal o las placas de Peyer. ¿De acuerdo? Mientras que si este progenitor linfoide común decide volverse un progenitor de T, este progenitor de T, para seguir con su historia del linfocito T, tiene que irse a vivir al timo. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué, Fernanda? Sí, ya. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas con los órganos linfoides primarios? No, ¿verdad? Pasamos entonces a ver qué onda con los órganos linfoides secundarios. Ya conocemos que los órganos linfoides secundarios sirven para almacenar, para reconocer ahí el antígeno, para que ahí se monte la respuesta y se distribuya por todo el organismo. ¿Qué ejemplos tenemos ahora sí de órganos linfoides secundarios? ¿Quién me dice? Linfonodos. Muy bien. El vaso. Muy bien. Linfonodos, vaso. ¿Alguien se acuerda de algún otro o ha visto algún otro? En los libretos. Adelante, no se escuchó bien. Hígado no. Ya en las etapas tardías no. No lo vamos a poner aquí. Aquí hay un tejido extra que se llama el tejido linfoide asociado a mucosas. Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Dónde está este tejido linfoide? En las mucosas, ¿no? Ahí lo dice su nombre. Está por debajo de la lámina propia en el intestino, está en el epitelio respiratorio, está en el urogenital. Ajá. También se puede encontrar confinado en algunas estructuras encapsuladas, por ejemplo, las tonsilas palatinas. Ajá. También es tejido linfoide de mucosas. ¿Se acuerdan que muy seguido a veces se dice de forma coloquial, tengo inflamadas las anginas o las amígdalas? Refiriéndose, en realidad, son las tonsilas palatinas y es parte del tejido linfoide asociado a mucosas. Ajá. Además que el tejido linfoide a mucosas tiene dos presentaciones histológicas. Una que es encapsulada, y otra que es difusa. Esta es una clasificación de cómo está organizado el tejido linfoide asociado a mucosas. En el encapsulado aquí tenemos a las tonsilas, que son estas famosas amígdalas, ¿no? Tonsilas palatinas. Aquí tenemos también, por ejemplo, las tonsilas secales, en el ciego. Tonsilas secales. Ahí están las placas de Peyer, ¿no? Son las placas de Peyer. Las placas de Peyer que no sean iliosecales en rumiantes y en cerdos son órganos linfoides secundarios, Entonces, ojo, si ustedes me quieren decir un ejemplo de órgano linfoide primario y quieren ocupar el ejemplo de las placas de Peyer, es importante que especifiquen que son las placas de Peyer iliosecales en rumiantes y en cerdos. Porque si dicen nada más placas de Peyer así genéricamente, las placas de Peyer en su mayoría son órganos linfoides secundarios en la categoría de tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Sí? Y la difusa está distribuida por todos lados. ¿Cuál es la diferencia? Que estas tejidos linfoides asociados a mucosas encapsulados son visibles de manera macroscópica.
Ustedes pueden sentir, pueden ver las tonsilas, incluso si ustedes hacen un corte de intestino, cuando ya en patología, la parte práctica lo verán, pero se ven, ahí están las tonsilas, se perciben anatómicamente y macroscópicamente. Mientras que el tejido linfático asociado a mucosas de manera difusa se observa ya con un corte histológico observado al microscopio. Y si ustedes toman un segmento de intestino, pueden pensar, es que aquí no hay tonsila cecal, no hay placa de Peyer, pues entonces seguro no hay tejido linfoide asociado a mucosas. Error. El tejido linfoide asociado a mucosas está en todas, distribuido, aunque sea de manera difusa, en todas las mucosas. Por ahí anda siempre algún acumulado de tejido linfoide. Muy importante, ¿de acuerdo? Linfonodos, vaso, tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Dudas con ejemplos de los órganos linfoides secundarios? Y por supuesto, en todos estos 3 ejemplos que les di, ocurre lo mismo, ¿eh? Aquí mismo se puede, un linfocito B o T que salió del órgano linfoide primario, listo, se puede ir a vivir al linfonodo, o se puede vivir al vaso, o se puede vivir al tejido linfático asociado a mucosas, ¿de acuerdo? Y incluso se van recirculando. Sepan ustedes que los órganos linfoides secundarios son muy dinámicos. Hay unas poblaciones, algunos linfocitos B llegan y se quedan, están ahí unos días, y después se van a viajar y se van a vivir a otro linfonodo, o se van a vivir al vaso, o se van a vivir a alguna mucosa. Siempre están en movimiento, ¿de acuerdo? Son órganos muy dinámicos en cuanto a su flujo celular. ¿Dudas? ¿Dudas? No, Pablo. ¿No? No. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de los primarios. Vamos a comenzar a hablar de los órganos linfoides primarios. ¿Quiénes son los órganos linfoides primarios? ¿Cómo están estructurados? ¿Dónde se encuentran? Nos quedan ahorita ya poco menos de 15 minutos de la sesión. Vamos a comenzar con el timo. Bueno, vamos a comenzar con la médula ósea. Médula ósea. Acuérdense que la médula ósea, en su función completa de órgano linfoide primario, está relacionada con la producción de linfocitos B. Ahí se producen linfocitos B. Ustedes se acuerdan que las estructuras de los huesos planos y largos son estructuras muy porosas en sus porciones centrales. En estas estructuras porosas se forman nichos. Nichos que son como huecos en la estructura de las células de las osteonas, esta unidad funcional. Ahí se van formando huecos, y en esos huecos dentro de la médula ósea, de los huesos planos y huesos largos, es donde se lleva a cabo la función, o donde se aloja un tejido en estos huesos, en los huesos planos o largos, en sus regiones porosas, se aloja el tejido que le llamamos médula ósea. Es un tejido distinto. Esta médula ósea, su función es hematopoyética, no estructural y metabólica como el hueso, ¿no? Que es estructural y que además está relacionada con el metabolismo de distintos eventos fisiológicos, por decir el principal, el calcio, ¿no? El metabolismo del calcio. Pero en esos espacios, en esos nichos de los huesos planos y largos, vive un tejido distinto que es la médula ósea. Y ahí es donde está, ahí vive, ahí reside estas células hematopoyéticas pluripotenciales o troncales, ¿se acuerdan? Las células hematopoyéticas pluripotenciales o células madre, también les llamamos células troncales hematopoyéticas autorregeneradas. Esas viven en la médula ósea, ¿de acuerdo? Ahí viven en los nichos. Entonces aquí están las células troncales hematopoyéticas. Y ahí se van a llevar a cabo este camino que ustedes ya conocen hacia el progenitor linfoide común. Progenitor linfoide común. Y este progenitor linfoide común tiene 2 caminos. O da origen a linfocitos B, o da origen a linfocitos T. Y para ello puede dar origen a un progenitor del linfocito B o a un progenitor del linfocito T. Pero si es un progenitor del linfocito T, la historia no continúa en la médula ósea.
Si es un progenitor del linfocito T, este progenitor se tiene que ir inmediatamente al timo. Y es otro cuento. ¿De acuerdo? Ese cuento ustedes ya lo conocen. Pero aquí vamos a hablar del progenitor linfoide común cuando da origen a un progenitor de B. Este progenitor de B se va a quedar en la médula ósea para seguir sus pasos de maduración y dar origen al final a un linfocito B. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por eso decimos que en la médula ósea ocurre la linfopoiesis. Porque aquí se están originando las células. Aquí están dando origen a las nuevas poblaciones. Se forman las células linfáticas. ¿De acuerdo? Linfopoiesis. También aquí ocurre la maduración. ¿Cómo tendrán que madurar estos linfocitos B? Ah, bueno, pues esta maduración de los linfocitos B significa una serie de pasos para que el linfocito B adquiera sus características funcionales. Esa es la maduración. Unos pasos en el desarrollo celular para que un linfocito B adquiera sus características funcionales. ¿Cuáles son? Ah, bueno, pues la historia es que comenzaba con una célula progenitora de B. Esta célula progenitora de B tendrá que dar una serie de pasos ontogénicos, una serie de pasos del desarrollo de esta célula, para al final dar origen a un linfocito B hecho y derecho. ¿Qué ocurre durante este trayecto? Durante ese trayecto, lo importante que ustedes deben conocer para el final de esta materia es que es la estructuración y el funcionamiento del BCR. Esta célula progenitora de B tendrá que pasar por varios estadios para después, en un momento intermedio, llamarse célula precursora de B, de ahí viene el pre-B, y después volverse un linfocito B. En estos pasos, lo que está haciendo esta célula progenitora para volverse un linfocito B es desarrollar su BCR. Y pues lo va haciendo, no vamos a ir detalle a detalle, esto es tema de estudio para el posgrado, pero aquí nos vamos a ver de manera muy general que pues el linfocito B tendrá primero que ponerse a desarrollar sus cadenas pesadas, después, esto lo va haciendo por partes, después estas cadenas pesadas ver que tengan estabilidad y se le ponen aquí unas cadenitas que le dan estabilidad para ver si está bien hecho. Después ya se cambian estas cadenitas que le dan estabilidad por las cadenas ligeras. Y en este proceso del desarrollo, desde hacia el BCR, también se lleva a cabo el proceso de selección. El proceso de selección. En el caso de los linfocitos B, se les hace una selección en función de que su BCR no reconozca cosas propias que estén circulando en la sangre. Este proceso de selección es un proceso de selección negativa. Esta es la prueba más rigurosa para el linfocito B. Pero para la selección negativa del linfocito B se le muestran antígenos en circulación. Fíjense que es una prueba bastante sencilla. Entonces, a este linfocito B, a este linfocito pre-B, y que al final da origen a un linfocito B que ya tiene su BCR, ahora se le tiene que preguntar, linfocito B, necesitamos que reconozcas solamente lo extraño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toman antígenos de la circulación y se le muestran, este ya es un linfocito B, y se le muestran antígenos propios. No se le muestran de una forma rigurosa, Los antígenos que andan en circulación se le permiten que tengan contacto con el linfocito B. ¿Qué pasa si un linfocito B con su BCR que hizo al azar reconoce un antígeno propio? ¿Qué le tiene que pasar a ese linfocito B?
¿Qué creen ustedes? Si un linfocito B reconoció un antígeno propio. Pues se tiene que morir, ¿no? Muy bien. Si el linfocito B con su BCR que le costó tanto trabajo hacer, resulta que su BCR reconoce lo propio, ¿esto tiene afinidad? Entonces, si reconoce, se tiene que ir a apoptosis. ¿De acuerdo? Ojo, este proceso de selección a partir de lo propio es un proceso muy laxo. ¿Esto qué significa? No es riguroso. Llega a haber linfocitos B que medio reconocen lo propio. Órale, tú sí pasas, órale, pasas con 6, llégale, ¿no? Y lo dejan seguir. Les hago este hincapié porque después vamos a ver que para los linfocitos T no es un proceso de selección laxo. Este es un proceso de selección muy riguroso para el linfocito T. Pero en el linfocito B se hace una selección negativa bastante simple, con antígenos de circulación, y a menos que el linfocito B reconozca con mucha afinidad, con mucha fuerza de unión, si el linfocito B reconoce con una alta afinidad, se va a apoptosis. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en la clase de hoy. Estamos hablando médula ósea, y cómo llevan a cabo los linfocitos B este proceso de maduración y una selección negativa muy laxa, una selección negativa muy simple. Les pido, por favor, que revisen en los materiales que les compartí en los libros, en el libro, si pueden echarle un ojo al capítulo de órganos linfoides, para que igual les surgen algunas dudas. Sí, adelante, Carol. Entonces, digamos que este proceso es como literalmente irle presentando cada molécula que hay en el cuerpo o las que están circulando justo al lado de estos órganos. Solamente las que estén circulando en la médula ósea. Acuérdense que la médula ósea, como cualquier otro órgano, estará recibiendo la extravasación del plasma para nutrirlo. Acuérdense que las células siempre se están bañando con los componentes de la sangre a partir de la extravasación del plasma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí están llegando antígenos, también antígenos propios, es decir, moléculas propias. Esas son aquellas con las que tienen contacto. No va a tener contacto con órganos que estén lejanos, no, solamente con los antígenos propios que estén en circulación. ¿Sí? ¿Sí, Carla? Sí, ok, gracias. Y de aquí les platico que entonces en muchos animales pueden llegar a salir algunos linfocitos B que medio reconocen lo propio, pero no con mucha afinidad. Después les voy a platicar por qué pasa esto y qué repercusión biológica tiene. ¿Dudas? ¿Dudas con los órganos linfoides primarios, como que vimos de médula ósea? ¿Generalidades? ¿De órganos No, linfoides todo primarios bien. y secundarios? Excelente.